got something that might interest you. Muy buenas gente y bienvenidos a otro vídeo más de Shingeki no Kyojin para el canal. Tengo que decir que este explicado es bastante diferente de los que hemos traído anteriormente, porque se trata principalmente de un remake de una de las teorías que hice en el pasado, la que sería la de el sótano de los Jaeger o qué hay en el sótano. Yo hace muchísimo tiempo me dedicaba a sacar bastantes teorías de Shingeki no Kyojin, y tengo que decir que muchos de estos vídeos pues contaban pues lo que era ya la forma cutre o básica de estos explicados que traigo ahora con una mejor resolución y mejor definición. Es por eso, gente, que una de las cosas para el post SNK era, digamos, rehacer por completo todas las teorías antiguas y convertirlas en explicados para que se pueda entender todos los conceptos del lore, además de poner toda la información actualizada. Es por ello que algunos vídeos se irán trayendo conforme considere que toda la información se ha dicho, porque el manga está llegando a su final. Y básicamente, pues para tener en contexto, este vídeo abarca más principalmente toda la información del anime. Así que si no estáis en plan al día con todo, no os preocupéis porque abarca bastante. Tienes que haberte visto al menos hasta la temporada 3 parte 2 para entender lo que vamos a hablar aquí. Ahora, gente, sin más dilación, vamos a hablar de ¿cuál es el misterio del sótano de Grisa? Para entender este vídeo te lo he dividido en tres partes diferentes, así que vamos a centrarnos por la primera, que sería ¿quién es Grisa Jaeger? Grisa Jaeger es el padre de Eren Jaeger y es un herdiano que nació en Liberio, quien tras querer salir al exterior con su hermana Faye tuvo la mala suerte de encontrarse pues con lo que serían dos oficiales, que por cierto al verlos que estaban aparentemente en una zona sin permiso decidió darles un castigo, y el castigo pues fue una paliza para él y la muerte para su hermana pequeña. Todo esto hizo que Grisa en cierta forma pues se uniera al movimiento restaurador para hacer que el Imperio Herdiano volviese a surgir de sus cenizas, ya que él quería buscar venganza por el hecho de que acabasen con la vida de su hermana, que consideraba que no tenía culpa de nada, porque era una persona muy pura y que básicamente la muerte de ella es culpa suya, que él tenía que haber sido el que había muerto ese día. Cuando se unió a los restauradores conoció a una mujer que se llamaba Dana Fritz, la cual curiosamente es una persona que desciende del gran linaje de la sangre real de los herdianos. Esta mujer, poco después de conocer a Grisa, pues terminaron enamorándose y acabaron teniendo un hijo siendo Zeke Jaeger, pero conforme fueron educándolo para que se convirtiera en una especie de elegido y que entrase al programa de los guerreros para conseguir el poder de los titanes y de esta forma beneficiar al movimiento restaurador. Lo que pasó es que tuvieron un giro dramático de los acontecimientos y Zeke Jaeger terminó traicionando a su propia familia, lo que hizo que fueran capturados, y de hecho tanto a Dina como a Grisa como al resto de restauradores pues los torturaron y los llevaron hasta la isla Paradise, donde allí pues los llevaron hacia el puerto donde había una gran muralla para lanzarlos y que fueran a la isla convertidos en titanes. El caso es que mientras fueron convirtiendo a todos los restauradores, apareció el mismo hombre que fue el que se encargó de darle una paliza años atrás, que en este caso se reveló a sí mismo como Eren Kruger, mostrando que traicionó a los oficiales de Marley al vender a uno de sus compañeros y luego convirtiéndose en el titán de ataque, destruyendo el barco y matando a todos los marleyanos, para luego más adelante tener una gran conversación con Grisa Jaeger y hacerle entender cuál era su misión realmente y las cosas que tenía que hacer. De esta forma, Eren Kruger, utilizando la jeringa del poder de los titanes, transformó a Grisa Jaeger y se dejó comer por él, para que de esta forma él obtuviese el titán de ataque y fuese a la isla Paradise a por el titán fundador para terminar con esto de una vez por todas. Nos vamos con el punto de cómo se infiltró realmente en la isla. Bien, la distancia entre lo que sería la isla y el puerto no se sabe exactamente cuánto es, pero es una distancia que puede recorrer al menos un titán a pie o corriendo, incluso con varios descansos. En lo que sabemos, Grisa Jaeger tuvo que utilizar en algún punto el titán de ataque para poder llegar de una forma más segura a las murallas, pero allí resulta que fue encontrado por Kid Sadis, quien lo vio al parecer desde el exterior y le preguntó qué hacía una persona fuera de las murallas. El caso es que Kid Sadis señala que el día que encontró a Grisa no había titanes cerca, y seguramente es porque estos se sintieron atraídos por él y Grisa terminó combatiendo contra ellos antes de infiltrarse en las murallas. Grisa hizo algunas cuantas preguntas a Kid Sadis de cómo estaba la gente en las murallas, si seguían peleándose, qué pasaba, y al final pues fue puesto en una prisión preventiva hasta que se aclarase quién era esta persona, porque resulta que no tenía ni ningún documento, ni tampoco tenía información sobre él, etc.
Al final, digamos que Grisa, para poder infiltrarse, fingió tener amnesia, pero ojo, recordando que lo único que sabía de su vida es que anteriormente era un doctor, y aprovechando sus grandes habilidades de medicina, pues pudo ganarse la confianza y ayudar a las personas cuando estalló una misteriosa pandemia, de la que al menos se puede llegar a teorizar que él pudo provocarla para, en cierta manera, pues conseguir ganarse la confianza mucho más rápido. El tema de si él realmente lo provocó no es una cosa que no se explica realmente, porque tanto si surgió y él lo arregló, como si lo provocó y lo arregló, es irrelevante, pero simplemente es una jugada que terminó saliéndole bien. Más adelante, Grisa terminó conociendo a Carla, con la cual se casó y tuvo a Eren, y más adelante adoptó a Mikasa. Grisa, en la casa de los Jaeger, tenía un sótano, que su mujer decía que lo utilizaba como lugar de trabajo. De hecho, el interior del sótano no es una cosa fuera de lo común. Es un sótano normal, con bastantes estanterías, unos cuantos libros, una lámpara, frascos de medicinas. En cierta forma puedes pensar que es la consulta de un doctor por todo el material que hay ahí. Pero resulta que en su interior, en una de las zonas, había un escritorio que tenía un cajón con una cerradura. Que esta, digamos, que era la cerradura que se tenía que abrir con la llave que le entregó Eren Jaeger. Esto pasó porque digamos que Grisa tenía una misión, que era tener que conseguir al titán fundador. Aprovechó cuando hubo el ataque a las murallas para, en cierta forma, acabar con la familia real, aunque Ron Rey se escapó, y luego más adelante fue hacia Eren en contra de su voluntad, convirtiéndolo en titán, entregándole el titán fundador que había robado a Frieda Reis y el titán de ataque, además de entregarle la llave y decirle que podría acceder a todas las respuestas que estaban buscando. Ahora nos vamos con la segunda parte, que sería ¿cuál fue la misión de la Legión de Reconocimiento? Bien, para los que no lo sepan, la Legión de Reconocimiento sería como una especie de brigada o grupo que se encarga principalmente de realizar expediciones fuera de las murallas para, digamos, pues extender lo que sería la geografía, intentando trazar mapas fuera de esos territorios, además de enfrentar a los titanes y descubrir sus debilidades para poder vencerlos, así como su origen. De hecho, gracias a las acciones de Eren Jaeger en el distrito Trost, mostrando que podía convertirse en un titán, se llegó a pensar que estas habilidades les serían increíblemente útiles, por el punto de que podría utilizar la habilidad del endurecimiento para sellar la brecha que había en el muro María y de esta forma conseguir terminar una vez ya pues con este problema de los titanes en el interior, ampliar sus territorios de nuevo y de esta forma pues llegar al sótano. Pero ¿qué pasa? Que se terminaron encontrando con los guerreros, que sería el bando antagónico que estaba interponiéndose continuamente, además de querer secuestrar a Eren Jaeger y a Historia Reis, pero resulta que terminaron fracasando en todos los intentos que lo consiguieron porque fueron detenidos por la Legión de Reconocimiento. Todo esto hasta que finalmente se enfrentaron en la conocida Batalla de Singasina, donde la Legión terminó venciendo a los guerreros, además de conseguir el titán colosal, y así fue como pudieron llegar finalmente al sótano y sus respuestas. Para la tercera parte, gente, ahora vamos a ir a las respuestas que ocultaba realmente el sótano. Cuando la Legión de Reconocimiento ganó y consiguió llegar hasta la casa de los Jaeger, después de quitar los escombros, llegaron hasta las escaleras del sótano. Pero resulta que la llave que utilizó Eren no encajaba, lo cual pues le hizo desesperarse, porque era todo el viaje para nada. Pero Levi terminó reventando la puerta. Llegaron al sótano y, como he dicho antes, pues no tenía nada fuera de lo común. La gracia era que ese lugar no tuviese nada destacado para que en caso de una inspección de la policía militar pues estuviera libre de sospechas. Básicamente se veía, como he comentado antes, pues como una especie de consulta del médico o cualquier otra cosa así. Lo único destacado era un escritorio, el cual tenía una cerradura en su lateral que serviría como un cajón. Ahí es donde Eren utilizó la llave y resulta que se abrió. Al sacarlo resulta que el cajón estaba vacío, pero tenía un falso fondo, que al retirarlo se podían encontrar 3 libros. Estos 3 libros de distintos colores estaban impregnados con sustancias para su preservación y sobre todo para alejar a los insectos. De esta forma esta información se mantendría completamente bien y de una forma segura hasta que alguien, que en este caso sería Eren, la encontrase. El primero de los libros era un diario que nos contaba toda la vida de Grisa Jaeger hasta sus últimos días en las murallas, y esto servía para entender cómo era la vida de los Erdianos en Marley y también sobre todo para entender las intenciones de Grisa Jaeger y el porqué de sus acciones, así como las mentiras que había tenido que decir para poder vivir en este lugar. El segundo libro nos estaba contando una gran cantidad de datos e información que era en relativo al mundo exterior, contándonos que la humanidad nunca se había extinguido, que Marley era de las naciones más poderosas del mundo, además de la situación en la tecnología, economía, entre otras cosas. Este segundo libro era como lo que sería el diario de Armin, bueno, aquel libro de Armin,
que nos contaba cómo era el mundo exterior, supuestamente sin la presencia humana. Pues este segundo libro era para contarte cómo es el mundo realmente con la presencia humana, que se creyó que estaba extinta. El tercer libro era para contarnos la historia que se tenía conocida de los titanes, porque la historia en realidad nunca pudo ser traducida y simplemente pues era a libre interpretación de cada una de las personas. Es por ello que en este libro pues estaba registrada lo que sería la historia que ellos creían, los resultados de las investigaciones de la raza de los titanes, así como la primera y diosa de estos, conocida como Ymir Fritz, además de su importancia para el Imperio Erdiano. Con todo esto, gente, espero que os haya quedado bastante claro lo que sería el misterio del sótano, y es que considero que este es uno de los puntos más importantes de la serie porque cambia por completo la perspectiva de todo. Con todo esto, lo que se ha ido mostrando hasta ahora simplemente nos ha hecho dar pinceladas, hacer una gran cantidad de teorías y suposiciones, pero después de revelarnos estos libros, todo cambió por completo, y aunque si bien es cierto que mucha gente no creyó esto de primera y que era una información bastante chocante, es una cosa que al final pues se terminó creyendo. Y bueno, espero que os haya gustado este remake de las teorías. No sé si habrá más teorías que pueda remasterizar, bueno, hacerles el remake ahora mismo, pero en fin. Os dejo este vídeo, chicos, y abajo en la descripción tenéis el enlace del vídeo original. Nos vemos, muy buenas y hasta la próxima.